Bien. Entonces le voy a contar primero una anécdota que salió en Facebook y me la hizo leer mi hijo de 20 años. Capaz que ustedes también la leyeron. Resulta que hay un chico, por lo visto muy devoto, que va a la iglesia y hace la pregunta que todos nos hacemos muchas veces en la vida. Señor, ¿cuál es el sentido de la vida? Obviamente, cuando uno hace ese tipo de preguntas en la iglesia, lo que menos espera es que le respondan. Pero en este caso, una voz le dijo, el queso. El queso. Sí, hijo mío, el queso. ¿Pero cómo el queso? Hijo mío, piensa un poco. Todo este trabajo que me he tomado de crear el sol, las estrellas, los planetas, el mar, la tierra, después los vegetales, los peces, la evolución de los peces que fueron a tierra y se transformaron en reptiles, los reptiles que se transformaron en mamíferos, los mamíferos que se transformaron en vacas, algunos de ellos, que dan leche. Y luego los microorganismos, todos los microorganismos, algunos de ellos patógenos, otros no, todo para llegar al microorganismo que transforma la leche en queso. Pero no alcanzaba con eso. Hacía alguien que por más que se crea inteligente, descubriese por accidente que si se mezclaba la leche con esos microorganismos aparecía el queso. Entonces tuve que crear al hombre. O sea que el sentido de toda la creación, el sentido de toda la vida es el queso. Sí, pero, señor, ¿y los viajes a la luna? ¿Y los aviones a reacción? ¿Y los grandes rascacielos? Y la voz le dice, no te preocupes, hijo mío, son efectos laterales. Claro, esta anécdota me hizo acordar a una charla que yo tuve con un amigo muy íntimo que había viajado a Estados Unidos porque iba a recibir un premio de Ernst & Young, Entrepreneur of the Year, ¿no? Y terminó, como bien decía David, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en lo que supuestamente va a ser el mejor día de su vida. Este amigo tampoco lo supo y terminó en un hospital. ¿Por qué terminó en un hospital? Porque le había dado una arritmia tremenda, tenía en reposo 140 latidos por segundo, y entonces, bueno, yo me junté un día con él y él me empezó a contar la historia, ¿no? Y digo, ¿y qué pasó? Y me fui a la sala de emergencias y allí me atendió un doctor hindú joven que se llamaba Piturro. Digo, bueno, empezamos bien, me digo. Efectivamente, el doctor Piturro me hizo hacer algunos análisis y volvió con los resultados del ecocardiograma y me dice, mira, vos técnicamente estás muerto, me dice mi amigo, ¿no? ¿Cómo estoy muerto? ¿Quién te está hablando entonces? No, es que vos tenés, le dice a mi amigo el doctor Piturro, vos tenés 15% de factor de eyección.
y lo mínimo indispensable para la vida es el 35%, así que técnicamente no sé qué estás haciendo aquí. Bueno, parece que fue profético el doctor Piturro, porque al poco tiempo este amigo se empezó a sentir mal. Las enfermeras entraron, por lo visto habían sonado las chicharras y que yo le dijeron, por favor señor, él estaba en el baño, le dicen, por favor señor, acuéstese en la camilla, porque si no lo vamos a tener que levantar del piso. Bueno, se acuesta en la camilla y este amigo me cuenta que, igual que en las películas de terror, el tipo los van llevando así horizontal en la camilla y ve pasar las luces, ¿no? Así. Zoom, zoom, zoom. Cada vez más lento. Y de golpe levanta vuelo. Y se encuentra mirando a sí mismo en la camilla y a los médicos, ¿no? Y empieza a escuchar todo lo que dicen. Heparina, qué sé yo, no me acuerdo lo que me decía, pero una serie de cosas que decían los médicos para tratarlo el tipo, ¿no? Y podía ver desde esta posición los monitores que estaban atrás de la cabeza del mismo, del enfermo, ¿no? Y escuchaba y sabía quién entraba en la sala y quién no entraba en la sala. Y le digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Con qué ojos? ¿Con qué oídos? ¿Con qué piel? ¿Con qué nariz? ¿Cómo puede ser? Me dice, no sé, pero es de las cosas que mejor recuerdo de toda mi vida. ¿Y con qué cerebro lo recordás? ¿No? Porque él veía el monitor y estaba como en la película, ¿no? Flatline, ¿no? Bueno, esta no es una historia única. Todos ustedes habrán leído libros de gente que estuvo en esas circunstancias y que volvió, y se acuerdan de esas cosas, ¿no? En este caso, este amigo mío me dice, lo primero que pensé, uy, debo estar muerto. Uy, ¿y mis hijos? Pero enseguida sintió una sensación de paz enorme, que todo iba a estar bien, que sus hijos iban a estar bien. Y la empresa, la segunda cosa que pensó, y que la empresa iba a salir adelante sin él, nunca lo había necesitado, ¿no? Y entonces cuando él dice, bueno, ya estuvo, me voy, se está por dar vuelta, él me contó que nunca vio el túnel ni nada por el estilo, se está por dar vuelta y siente una voz que le dice, no, tenés que volver. Y el tipo mira y dice, ¿y ahora qué hice? Y le dicen, no es lo que hiciste, es lo que te falta por hacer. Y ahí apareció el amigo de nuevo en su cuerpo y me contó esta historia. Y entonces, claro, yo tenía la cabeza llena de dudas, ¿no? Y le digo, pero ¿y qué es lo que te falta por hacer? ¿Te dijeron algo? Me dice, no, hay una cosa de la cual estoy absolutamente seguro, me dice, y es que nadie me dio, ni cuando nací la primera vez, ni cuando volví, un manual de qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Nadie me dijo para qué estaba acá, ni la primera ni la segunda. Esa es la única cosa de la cual puedo estar absolutamente seguro. Entonces le digo, pero, entonces, ¿para qué volviste? Y me dice, mira, al principio no lo tenía para nada claro,
buscaba y buscaba y buscaba. Y aquí tengo que abrir un paréntesis para que se entienda bien que este es un hombre que había estado buscando toda su vida. O sea, empezó con mucho entusiasmo en instituciones religiosas, tuvo como 12 años, pero muy comprometido con ellas. Después, bueno, hizo una vida de emprendedor importante, se dedicó también a las artes, es decir, prácticamente también en alguna época al deporte. Un tipo que realmente no es que haya vivido una vida aburrida, ¿no? Entonces, claro, era difícil, por lo visto para él, decir, che, ¿y qué me falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Y entonces me dice, mira, de a poquito me fui dando cuenta de algo que ya dijo David. A lo mejor no aprendí a bailar al son de la música del universo. A lo mejor, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Y me contestó, eso, amigo mío, es el nuevo paradigma. Y todos los que estamos aquí estamos orillando el nuevo paradigma. Todos tenemos intuiciones acerca de esto que me contó mi amigo. Todos sabemos que nuestro impulso atávico es un impulso hacia la supervivencia. Y nuestro impulso atávico viene condicionado por nuestra mente. Y nuestra mente se ocupa continuamente de satisfacer ese impulso atávico y no escucha la música. No escucha la música. La música no le importa. Porque le importa mucho más estar aquí mañana para escucharla, en vez de escucharla ahora, ¿no? Bueno, y me dice, de a poco me fui dando cuenta que si uno escucha atentamente, es como la historia esta del queso. Todo es necesario, el sol, la luna, las estrellas, el mar, los peces, los árboles, las avispas, las arañas, las serpientes. Todo es necesario para hacer queso. Todo es necesario para hacer queso. Y el queso no es ninguna de esas cosas. El queso es en todo caso el resultado de un montón de cosas que son absolutamente distintas entre sí. Y son tan distintas entre sí que cada una tiene su lugar. Cuando uno quiere hacer algo como el queso, lo hace a partir de elementos que son absolutamente distintos entre sí. Porque si uno quisiera hacer el queso a partir de una vaca y se dedicara a acumular vacas, lo que tendría es una vaca, no queso. Entonces hay una ley de transformación que es fundamental, que es que el todo es mayor que las partes, sí y solo si las partes son distintas entre ellas. De manera tal que deberíamos, me dice mi amigo, reverenciar la diferencia, conectarnos con el otro, porque en definitiva el individuo en el nuevo paradigma
se define en función de todas sus relaciones con lo otro. El nuevo paradigma que estamos orillando, me dice mi amigo, tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué va a pasar en el mundo cuando haya, como parece que hay ya, generadores de plasma que no gastan ningún combustible, que son absolutamente limpios y que generan energía gratis? ¿Qué va a pasar con las petroleras, con las empresas de electricidad? ¿Qué va a pasar cuando las impresoras que ya existen de 3D permitan que uno compre una cosa por catálogo y la imprima en su casa? La cosa, ¿no? Ya sabemos lo que está pasando con Facebook. El nuevo paradigma, y aquí termino, si no me van a echar. El nuevo paradigma dice que vamos hacia un mundo a donde se va a revalorizar el individuo, va a desaparecer la homogeneización, y lo que va a haber es una mayor conciencia de cada individuo de sus relaciones con todos los demás. Y esto explica lo que hice al principio. Y por si ustedes se están preguntando, ¿quién es tu amigo?, se los voy a contar. Mi amigo es el que murió y yo soy el que hoy les cuenta la historia. Gracias.